Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, el doctor Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos acerca de la médula espinal y sus vías. Primero veremos la estructura de la médula espinal, así como sus partes. Vamos a hablar de los receptores sensitivos de importancia. Vamos a hablar de las vías sensitivas más importantes que tiene la médula espinal, como es la del cordón posterior lemnisco medio, la vía espinotalámica, y finalmente hablaremos de la vía motora por excelencia, que es la vía córtico-espinal o piramidal. Comenzando con la médula espinal, forma parte del sistema nervioso central, es decir, va a estar protegida por estructuras óseas como es la columna vertebral. Tiene una longitud de 42 a 44 centímetros, tiene su inicio en el agujero magno y el cono medular, es decir, en la parte final de la médula espinal, estaría a nivel de L1-L2. Así que sabemos que no tiene la longitud exacta de la columna vertebral, sino que más bien terminará a este nivel, no a nivel lumbar, L1-L2. Presenta unas zonas de engrosamiento conocidas como intumescencias. Hay una a nivel cervical y una a nivel lumbosacro. La cervical estaría más o menos a nivel de C4 a T1 y la lumbosacra a nivel de L1 a S2. ¿Por qué hay estas intumescencias? Porque ahí hay mayor cantidad de neuronas, ya que estas zonas están mucho más en relación con los miembros superiores e inferiores respectivamente. Así que para su adecuado movimiento y considerando la gran variedad de movimientos que podemos hacer con estas extremidades, se requiere la mayor presencia de neuronas. También la médula espinal dará origen a los nervios espinales, que son 31 en total. Vemos aquí que la división cervical presenta 8 nervios espinales, ¿no? De C1 a C8. La torácica presenta 12, ¿no? Desde T1 a T12. La lumbar presenta 5 de L1 a L5. La sacro también presenta 5 de S1 a S5. Y hay uno coxigio. Bien, este sería un corte transversal de la médula espinal y vamos a señalar algunas estructuras de importancia. Bien, entonces vemos primero la disposición de la sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris está mucho más central, ¿no? Lo estoy delimitando acá con el puntero, y la sustancia blanca es mucho más periférica. La sustancia blanca va a ser la encargada de formar cordones, ¿sí? De la médula espinal, que es donde van a discurrir las vías que vamos a hablar posteriormente. Así que es importante tener esta estructura siempre en cuenta para poder ubicar posteriormente las vías y por dónde discurren. Así que empecemos describiendo algunos reparos anatómicos que van a delimitar los cordones. Bien, tenemos aquí el surco dorsal medio, ¿sí? Y aquí tenemos la cisura ventral media, ¿de acuerdo? Estos, como podemos ver, delimitan, ¿no? Una hemimédula de la otra y vamos a ver que hay presencia de otros surcos, como es el caso del surco anterolateral, que viene a estar a este nivel, y el surco posterolateral, que estaría a este nivel. Igual en este caso, ¿no? Acá estaría el surco posterolateral y aquí el anterolateral. Estos surcos van a delimitar los cordones. En el caso del cordón posterior, viene a estar delimitado a este nivel, hasta el surco posterolateral. ¿Correcto? Este viene a ser el cordón posterior. Acá estaría el cordón posterior del lado derecho y aquí del lado izquierdo. Igualmente, aquí estaría el cordón lateral, que está delimitado desde el surco posterolateral hasta el anterolateral. ¿Correcto? Cordón lateral. Y igual a este lado. Entonces, con respecto a la sustancia gris, tiene un asta posterior que nos damos cuenta que va a recibir estas neuronas, en este caso sensitivas, ¿correcto? Y ya lo vamos a ver cuando relacionemos con las vías. Y en el caso del asta anterior, de aquí emerge el axón de la neurona motora. Entonces, la parte anterior siempre es la parte motora, la parte posterior siempre la parte sensitiva. Y bueno, acá en la parte central vamos al canal central o conducto del epéndimo.
También vemos aquí a este nivel una estructura que viene a ser la comisura blanca anterior. Así que, ¿qué funciones va a desempeñar la médula espinal, a grosso modo? Pues conectará el cerebro al resto del cuerpo. Es decir, ayudará a la inervación de las extremidades y vísceras, tanto de forma motora como sensitiva. Adicionalmente, ayudará a los arcos reflejos. Bien, ahora veremos los receptores sensitivos de importancia. Como dije, la parte sensitiva viene a estar a nivel posterior de la médula espinal. Así que por el surco posterolateral ingresarán los axones correspondientes de las neuronas sensitivas. Estas neuronas son neuronas pseudounipolares. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un proceso periférico que va a ir a un receptor, sea a nivel de la piel o músculo, y un proceso central que va a ir hacia la médula espinal, para después conformar lo que son las vías sensitivas. Así que, ¿qué receptores son los que están asociados a estas neuronas y qué información es la que llevan? Pues lo tenemos aquí. Tenemos el corpúsculo de Pacini, que se encarga de llevar la información de las vibraciones rápidas. Luego tenemos el uso muscular, que va a brindar información acerca del grado de estiramiento del músculo y también la propiocepción. Consideremos que la propiocepción es la capacidad que tenemos nosotros de poder ubicarnos en el espacio, ubicar todos nuestros músculos en el espacio. Luego también tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que brinda información de la tensión del músculo, de grado de tensión, por eso se llama órgano tendinoso de Golgi, y también la propiocepción. También hay terminaciones nerviosas libres, que en sí son termorreceptores y nociceptores que llevarán información de dolor y temperatura. Luego tenemos el corpúsculo de Meissner, que nos ayudará con las texturas, es decir, el tacto fino o epicrítico y vibraciones lentas. Y finalmente tenemos las terminaciones de Ruffini, que nos ayudarán con identificar el grado de estiramiento a nivel de la piel. Entonces eso es lo que hemos graficado aquí, ¿no? Acá tendríamos los receptores a nivel muscular, ¿no? Lo que es el uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi, las terminaciones capsuladas, como son el corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner. Y acá tenemos las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Como había mencionado, son termorreceptores, nociceptores. Bien, habiendo revisado esto, ahora hablemos de las vías sensitivas. Empecemos con la vía del cordón posterior lemnisco medio. Su mismo nombre lo dice, va a discurrir por el cordón posterior. ¿Correcto? Entonces habíamos dicho que el cordón posterior era esta zona de aquí, así que por acá va a discurrir esta vía. ¿Qué información va a llevar la vía del cordón posterior lemnisco medio? Pues va a llevar la información del tacto epicrítico o tacto fino, es decir, el que nos permite diferenciar texturas, las vibraciones y propiocepción. Así que relacionando esto sabemos más o menos qué receptores son los que van a ayudar a obtener la información para esta vía, como son el corpúsculo de Meissner, lo que son los receptores Pacini y la propiocepción, lo que es el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Y esta vía se va a conformar de 3 neuronas. Tenemos la primera neurona, que viene a ser la neurona pseudounipolar, como les mencioné, que tiene un proceso central y periférico. El periférico está con el receptor sensitivo. El receptor sensitivo detecta esta información y va a llevarlo hacia esta neurona, que finalmente por medio de su proceso central va a llevar la información hacia la médula espinal. Entonces vemos aquí que llega la neurona pseudounipolar y finalmente el proceso central va a empezar a ascender por la médula espinal hasta hacer sinapsis a nivel del núcleo grácil y cuneatus. ¿Correcto? Este viene a ser el soma de la segunda neurona. Y esta segunda neurona mandará su axón hacia
el núcleo ventroposterolateral del tálamo. ¿Correcto? Ventroposterolateral del tálamo. Pero previamente a llevar todos los axones a ese nivel, hará una decusación en el bulbo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a cruzar hacia el otro lado. A eso nos referimos con decusación. Va a cruzar hacia el otro lado. Entonces cruza a nivel del bulbo y lleva la información por medio del lemnisco medio hacia el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Una vez en el núcleo ventroposterolateral del tálamo encontramos el soma de la tercera neurona que mandará su axón a la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial viene a ser el área postrolándica que está en la zona 3, 1 y 2 de Brodmann. Entonces, una vez que toda esta información, todo este estímulo llegó a la corteza somatosensorial, es cuando nosotros lo podemos sentir. ¿Correcto? Entonces vemos que esta vía trabaja, como todas, de manera muy rápida para poder nosotros obtener la información. ¿Cómo podemos evaluar la integridad de esta vía? Pues en el examen físico, por lo general, lo que se hace es brindar, por ejemplo, una moneda o una llave y si la persona cierra los ojos, es capaz de diferenciar su textura y poder identificar, por ejemplo, su valor o cómo es, ¿no? Por lo tanto, se aprovecha esto, ¿no? Como esta vía lleva la información del tacto epicrítico o fino, justamente se evalúa por medio de evaluar texturas. Luego, sentir vibraciones en el diapasón. Entonces, se colocará un diapasón, ¿no? Que va a estar vibrando y por ende esta vía va a llevar esa información. También se puede evaluar por medio de la prueba de Romberg, que consiste en ubicar al paciente en posición militar y que cierre los ojos. Como esta vía se encarga de la propiocepción, llevar la información de propiocepción, consideremos que la propiocepción es aquella información que nos permite orientarnos y ubicarnos en el espacio. Entonces, en teoría, si es que una persona cierra sus ojos, va a estar igualmente ubicada, ¿no? Porque tiene esta información de propiocepción. Así que la prueba de Romberg saldrá negativa. De hecho, la prueba de Romberg positiva sería una persona que tiene alterada esta vía, por ende no tiene una adecuada propiocepción, y al cerrar los ojos se empieza a tambalear, incluso se puede llegar a caer. Ahora, con respecto a la vía espinotalámica, la información que lleva es de tacto grueso o protopático, ¿correcto? Y llevará la información de dolor y temperatura. Por ende, acá nos van a ayudar bastante lo que son las terminaciones nerviosas libres. Se va a conformar de 3 neuronas. Nuevamente, la neurona 1 siempre es la neurona pseudounipolar. Tiene un proceso periférico que va a ser receptor sensitivo, como dije, en este caso las terminaciones nerviosas libres, y tendrá un proceso central que va hacia la médula espinal y hace sinapsis a nivel del asta posterior. Igualmente, al ser una vía sensitiva, todo empezará a nivel del asta posterior. Acá tenemos la neurona pseudounipolar que llevará por medio de su proceso central y hará sinapsis a nivel del asta posterior, donde está la segunda neurona. Esta segunda neurona, hizo sinapsis y manda su axón y va a cruzar, es decir, va a decusar a nivel de la comisura blanca anterior. ¿Correcto? Esta viene a ser la comisura blanca anterior. Entonces cruza hacia el otro lado y asciende hacia el tálamo. Típicamente se creía que habían antes dos vías espinotalámicas, pero ahora se ha visto que, en sí es la misma vía, solamente que los axones más a nivel anterior llevan predominantemente la información del tacto grueso o protopático y a nivel lateral llevan la información de dolor y temperatura. Por ende, va a continuar ascendiendo esta segunda neurona hasta llegar al núcleo ventroposterolateral del tálamo, donde está la tercera neurona. Hará sinapsis y esta tercera neurona lleva su axón hacia la corteza somatosensorial, nuevamente áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, y es ahí cuando nosotros empezamos a sentir verdaderamente el dolor y temperatura.
Entonces, ¿cómo se puede evaluar esta vía en un examen físico a un paciente? Pues se estimula de forma térmica o dolorosa al paciente. Por ejemplo, se hace uso de una punta, por ejemplo, y el paciente pues referirá el dolor y ubicará el dolor acorde a donde está, o, o alguna forma de estimulación térmica, ¿no? A nivel de extremidades o lo que se esté evaluando. Muy bien, ahora hablemos de la vía córtico-espinal. Consideremos que la vía córtico-espinal es la principal vía que se encarga del movimiento voluntario. Es una vía descendente que va desde el encéfalo hacia la médula espinal y luego hacia el músculo. ¿Por qué? Porque su objetivo es justamente garantizar el movimiento voluntario. Se va a conformar de dos neuronas, ¿sí? Hay una motoneurona superior y una motoneurona inferior. Así que, comenzando por la neurona motora superior o motoneurona superior, su soma va a estar en la corteza motora, a nivel de la corteza prerolándica, específicamente más o menos a nivel de la quinta capa histológica del cerebro, y esta corteza motora corresponde al área 4 de Brodmann. Su axón va a descender y va a decusar a nivel del bulbo raquídeo, ¿correcto? Más o menos a nivel del tercio inferior del bulbo raquídeo, donde están las pirámides vulvares, ¿correcto? Entonces va a cruzar hacia el otro lado. Por eso es que decimos que el hemisferio derecho del cerebro controla el hemicuerpo izquierdo y viceversa, ¿no? Así que finalmente hará sinapsis con la motoneurona inferior en el lugar correspondiente. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué músculo estemos nosotros movilizando, esta motoneurona superior hará sinapsis con la motoneurona inferior del músculo que nosotros vamos a mover. Así que en el caso de la motoneurona inferior, su soma está a nivel del asta anterior de la médula espinal, correcto, asta anterior a este nivel, y hace sinapsis. Típicamente el neurotransmisor que maneja la motoneurona superior es el glutamato, correcto, libera glutamato y estimulará la motoneurona inferior, y esta mandará su axón, ¿no?, que va a inervar al músculo correspondiente. Y obviamente el neurotransmisor que posteriormente va a liberar va a ser la acetilcolina, que es el neurotransmisor por excelencia de la unión neuromuscular, para poder movilizar adecuadamente los músculos. ¿Por dónde va a discurrir el axón de la motoneurona superior? Por el cordón lateral, ¿correcto? Por los cordones laterales es donde están pasando todos los axones y se detendrán obviamente a hacer sinapsis con la segunda motoneurona en el nivel correspondiente que vayamos a mover. Muy bien, esta es una imagen diferente para poder repasar lo mismo. Tenemos aquí la corteza motora, como había dicho, el área prerolándica, área 4 de Brodmann, y esta neurona motora va a mandar su axón, ¿sí? Va a pasar por la corona radiada, cápsula interna, esta es una relación importante que tiene, y luego va a pasar por el tronco encefálico, va a decusar a nivel del tercio inferior del bulbo, más o menos a nivel de las pirámides vulvares, decusa, cruza al otro lado, por eso controla el hemicuerpo del lado contrario, va bajando por el cordón lateral y finalmente hace sinapsis con la motoneurona inferior. Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros evaluar la integridad de esta vía corticoespinal en el examen físico? Primero observando el tono muscular, ¿correcto? Luego viendo que la persona tenga obviamente un adecuado movimiento de sus extremidades, una adecuada fuerza muscular. Y también evaluando los reflejos osteotendinosos. Típicamente con un pequeño martillo, ¿no?, se estimularán diversos tendones para llevar a cabo respuestas. Bien, esta viene a ser la organización somatotópica de la médula espinal. Esto es para que tengamos en cuenta que cada vía va a tener cierto orden para poder llegar a su destino final, ¿no? Como viene a ser, no sé, por ejemplo, extremidades inferiores, superiores, etc.
De la misma forma, la parte motora, así como la parte sensitiva, tienen esta organización. Ahora la vamos a explicar. Comenzando por la parte motora, ¿sí? Veamos que con respecto a las neuronas motoras que van a inervar músculos extensores, están ubicados más a este nivel, ¿correcto? Y las motoneuronas que van a inervar músculos flexores están mucho más a este nivel, ¿no? Más cercanos a la línea media, ¿no? Más mediales. Mientras que acá lo que estamos viendo es lo mismo, solamente que tenemos que recalcar que la musculatura axial, es decir, la más proximal a la línea media, va a tener predominantemente neuronas motoras más mediales, igualmente hacia la línea media. Y las encargadas de inervar músculos más periféricos, igualmente van a estar más periféricos o laterales, ¿no? A nivel de la médula espinal. Con respecto, por ejemplo, a la parte sensitiva, habíamos dicho que, por ejemplo, la vía del cordón posterior va a llevar toda la información del tacto epicrítico, vibraciones, propiocepción. Pero cada segmento medular tiene, por así decirlo, como un carril por donde va avanzando. La información de la parte cervical va a discurrir a este nivel, la parte torácica también a este nivel, y bueno, corresponderá más o menos a nivel de los miembros superiores, y formará un fascículo que es el fascículo cuneatus o cuneiforme. También vemos aquí que la parte correspondiente a la zona lumbar y sacra, es decir, más o menos a nivel de los miembros inferiores, va a discurrir por aquí. Y esta zona viene a ser llamada como fascículo grácil. De la misma forma ocurriría aquí. Esta sería la misma división. Ahora, aquí lo que vemos es el tracto córtico-espinal, ¿no? La principal vía motora que está discurriendo por aquí, igualmente tiene su orden, ¿no? La parte cervical, bueno, las motoneuronas que van a inervar predominantemente la parte cervical van a discurrir por aquí, ¿no? Por acá la torácica, por acá la lumbar, ¿no? Igualmente, con respecto a los tractos espinotalámicos, la vía espinotalámica, la parte cervical estará más a este nivel, cervical, torácico, lumbar, sacro, ¿no? Y muy bien, esa sería la división, organización somatotópica que tienen las vías conforme discurren a nivel de la médula espinal. Muy bien, esta es la bibliografía que consulté. Espero que les haya servido. Dale like, suscríbete y ya nos vemos en el próximo video. Gracias.